me gustaría compartir con ustedes algunos hallazgos de investigación reflejados en un artículo titulado Comprendiendo la regulación estatal de la paternidad en América Latina, complementaria versus corresponsable. Este artículo fue publicado en el Journal of Latin American Studies y se enfoca en cómo el Estado regula la paternidad en América Latina hoy. En cualquier medio de comunicación de nuestra región es frecuente encontrarse hoy con noticias relacionadas con el ejercicio de la paternidad. Abundan historias sobre padres que deben la manutención económica, las llamadas pensiones alimentarias, conflictos por la custodia parental, madres que supuestamente se abusan de la obligación económica alimentaria de los padres a sus hijos e hijas, entre otras. Estas noticias están permeadas por ideas que la sociedad tiene respecto a cuáles deben ser las responsabilidades paternas. Ahora, ¿qué es lo que el Estado espera del ejercicio paterno en términos de vínculos, de dinero y de tiempo? Esta es precisamente la pregunta que busqué responder en este artículo. El estudio de la regulación estatal de la paternidad como parte del análisis de la política social comparada es aún escaso. Esta literatura incorpora las políticas de familia, básicamente las licencias por nacimiento y los servicios de cuidado, no así el derecho de familia. Por lo tanto, lo que argumento es que esta mirada más completa de los tipos de paternidad que se promueven desde el Estado puede servir al conocimiento, pero también a la incidencia y al diseño de políticas. ¿Qué aporta este artículo? Este artículo ofrece un aporte conceptual, un aporte empírico y un aporte práctico. Primero, ofrece un marco conceptual para examinar la regulación estatal de la paternidad en tres dimensiones: biológica, proveedora y cuidadora. Estas tres dimensiones están ciertamente presentes de distintas maneras en los análisis previos de la paternidad, pero lo que hice fue conjugarlas para dar a conocer para cada país cómo el Estado regula las tres dimensiones, a veces de manera coherente, otras no tanto, y así contar con una tipología de regulación estatal que simultáneamente aborda distintas dimensiones de la paternidad. Este marco conceptual se presenta de la mano de una operacionalización de estas tres dimensiones. Este es el segundo aporte. Respecto a la resolución de un gran tema, el de cómo se define la paternidad biológica, en función de la cual esa persona tendrá que asumir responsabilidades económicas respecto a ese niño o niña, busqué determinar, primero, si la madre tiene que demostrar el vínculo, o más bien es el padre quien tiene que demostrar que el vínculo que plantea la madre en realidad no existe. Y dos, si el Estado destina fondos para pagar las pruebas de paternidad, las pruebas de ADN, que determinan la existencia o no del vínculo biológico. Respecto a la dimensión proveedora, busqué determinar si se trata de un deber que la legislación considera exclusivamente paterno, por un lado, y si es el único o el principal deber paterno por el otro. Respecto a la dimensión cuidadora, los dos asuntos clave fueron las licencias por nacimiento, en particular la existencia o no de licencias por paternidad y la participación paterna en las licencias parentales, y la definición de la custodia en caso de desacuerdo entre padres y madres, en ausencia de relación de pareja o después de una separación o divorcio. ¿Existe preferencia materna? ¿Hasta qué edad del niño o niña existe preferencia materna? ¿Existe, por el contrario, custodia compartida? ¿Existe el criterio feminista de determinarlo caso por caso según la práctica de crianza encontrada en cada familia? El análisis empírico se apoya en una base de datos novedosa, construida a partir de políticas y de legislación, códigos de familia, códigos civiles, leyes relacionadas con niñez y adolescencia de los 18 países de habla hispana, de América Latina y el Caribe, más Brasil. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Al combinar las tres dimensiones de la paternidad, cada país fue clasificado según promueva una especialización de papeles entre padres proveedores y madres cuidadoras, es decir, paternidad complementaria que refuerza la división sexual del trabajo entre padres y madres, o haya dado pasos hacia una paternidad que es proveedora pero también cuidadora, es decir, una paternidad corresponsable que busca transformar la división sexual del trabajo. La evidencia muestra que 10 de los 18 países promueven una paternidad complementaria a la maternidad. Costa Rica es uno de esos países. 8 países, en cambio, han dado pasos de algún tipo hacia una paternidad corresponsable.
Uruguay es uno de esos países. Dado que tanto Costa Rica como Uruguay tienen políticas sociales robustas, el análisis muestra que el tipo de paternidad que los estados promueven no depende de si los países tienen políticas sociales robustas o débiles. En otros 2 videos de esta serie, Wendy León y Adriana Fernández abordan trayectorias y dinámicas de cambio respectivamente, brindando luces sobre por qué los países tienen el tipo de regulación de la paternidad que tienen. ¿Por qué es relevante lo encontrado? Durante las últimas 2 décadas, muchos gobiernos de la región han buscado promover la corresponsabilidad paterna mediante la creación o extensión de licencias por nacimiento para los padres. Estas medidas son sin duda muy importantes. Sin embargo, un gran partido respecto al tipo de paternidad o de paternidades que se promueven desde el Estado se juega en el derecho de familia. Integrarlo al análisis político y de políticas, antes que dejarlo solo en manos del análisis y del criterio jurídico, brinda una mejor comprensión acerca del tipo de paternidad que cada país termina promoviendo. También permite dar cuenta de las implicaciones que esta regulación tiene para la igualdad de género. Por ejemplo, el que los supuestos padres tengan que demostrar no ser los padres es un avance grande para proteger a las madres que quieren recibir el reconocimiento legal y el aporte económico del padre de sus hijas. Por el contrario, el decretar judicialmente la tenencia compartida aún en ausencia de acuerdo parental es un retroceso en una región en la que la enorme mayoría de los niños y niñas son criados por sus madres. En particular, porque la tenencia compartida se cumpla luego o no en los hechos, conlleva un menor aporte económico paterno. Ninguna de estas decisiones es inocente y mientras debatimos qué hacer con las licencias por nacimiento y con los servicios de cuidado, no debemos descuidar cómo el derecho de familia transforma paternidades y por lo tanto también maternidades.